Esta es la historia de los Beatles y de la década que los catapultó a la fama. En 1960 el Partido Conservador inglés estaba en el poder y el pop americano predominaba entre los jóvenes. A finales de los 60 el primer ministro británico era un hombre de clase media y la cultura inglesa se expandió por el mundo. La píldora trajo consigo el sexo sin miedo al embarazo, la homosexualidad se legalizó y la censura en los cines desapareció. Los 60 fueron responsables de algunos de los mejores movimientos en arte, danza, mímica, música y teatro. La sociedad de consumo floreció. La mitad de los ingleses tenían casa propia y cada vez eran más los que veraneaban en el extranjero. De repente, con los Beatles, ya no íbamos a ser como nuestros padres. Los Beatles fueron el motor de esta transformación. I Want to Hold Your Hand. Cuando la oí, mi vida cambió. Esta serie trata la revolución cultural y social que supusieron los 60. Los Beatles se convirtieron en símbolo de la década. 4 chavales de Liverpool que se enfrentaron al sistema establecido y ganaron. El mundo no volvería a ser el mismo. Los 60, la década de los Beatles. Episodio 2, sexo, espías y rock and roll. Liverpool, 1962. La Caverna. Un imán para adolescentes ansiosos por oír lo último de las bandas locales. Una en particular estaba causando sensación. Se llamaban los Beatles. Solo tenían un sencillo publicado. Una de las tiendas de discos más grandes de Liverpool era NEMS. Los jóvenes acudían en masa por el disco de los Beatles. Intrigado, Brian Epstein, el dueño de la tienda, fue con su ayudante a la caverna en su hora de comer para ver de qué iba aquello. Eran impresionantes. Iban muy desaliñados, todos de negro, de cuero negro. Era una auténtica visión. Nos sentamos y para cuando recobramos el sentido, Brian me preguntó qué me parecía. Y le dije algo reacio que tenían algo especial. Desde el momento en que Epstein vio por primera vez a los Beatles se quedó hechizado. Y decidió hacerse manager de un grupo por primera vez. Intentó usar su poder adquisitivo para conseguirles una audición con una gran discográfica. Sabía que tenía algo bueno entre manos. Lo tenía decidido. De hecho, no le resultó demasiado difícil, porque en la tienda familiar se vendían muchos discos. Podía ir a Decca Records en Londres y decir, soy un gran minorista y quiero una audición para mi grupo. Dijo que dejaría de comprar discos a EMI porque cuando hacía un gran pedido, EMI le aumentaba el precio. Se corría la voz de que Epstein había pedido 500 discos y el precio subía enseguida. Era increíble. Intuía el éxito. Brian Epstein se guió por su instinto con los Beatles, pero estaba lejos de saber el impacto que esto tendría en la década. Lady Lewisham, what do you think about our teenagers? I've met very many teenagers up and down the country when I've been travelling around, and I've been always particularly struck by their enthusiasm about everything. And I'm always very bored with people who say, oh, young people aren't what they were in my day. El día de Año Nuevo de 1962, Brian Epstein les consiguió a los Beatles su primera audición con Decca. La audición con Decca no salió bien, porque Brian les aconsejó erróneamente que mostraran su versatilidad. Él intentaba venderlos como un grupo para programas de entretenimiento, más que como un grupo de rock. Y tocaron temas que no tenían que haber tocado, del repertorio de Hamburgo, como Red Sails in the Sunset, un viejo tema de jazz. La audición de Decca sonó muy bien, pero lo hicieron muy rápido, una toma de cada canción. Epstein aprendió de la experiencia. Los adolescentes de los 60 no querían un grupo de entretenimiento propio de los gustos de la uniforme generación de los 50.
Recuerdo los 50. Yo era una niña entonces. Era una época en blanco y negro. Y de repente, con los años 60, llegó el color. Observabas que el color lo invadía todo. En el arte, la danza. La gente estaba más creativa, estábamos más abiertos creativamente. Nos dejaban estarlo. Todo aquel con talento para el arte, por pequeño que fuera, podía ir a la escuela de arte. Allí estaba el caldo de cultivo de lo que estaba pasando. Era como, hagámoslo nosotros mismos. Eran sitios emocionantes. Por primera vez, estudiar no era algo exclusivo de la élite. En la Escuela de Arte de Liverpool, John Lennon compartió clase con jóvenes que se sentían con derecho a un futuro mejor. Se les animaba a tener ideas y creatividad. John hacía un rock bastante moderno en las escuelas de arte, que estaban dominadas por el jazz. Su grupo recibió un gran apoyo de ellas, un apoyo que nadie les había dado hasta el momento. Así que los Beatles florecieron en el ambiente escolar. Llevar la cultura a las masas se veía como una forma de romper las barreras sociales. Un defensor radical de esto y de sus propios orígenes de clase obrera fue Arnold Wesker, que abrió el grupo de arte Centro 42. Yo creo que fuimos responsables de montar el primer concierto de folk. Hasta entonces se tocaba en pubs y en garitos pequeños. Pero estaba el jazz. Montamos una gran banda de jazz. El Teatro Joven Nacional estaba de gira con Hamlet. Se organizaron exposiciones y recitales de poesía. Los conciertos tuvieron muchísimo éxito. Acudió mucha gente. Creo que todos venían de Londres porque decían, sí, ha estado bien. Y a mí me sonaba como si estuviésemos en Knightsbridge. No escuché a nadie con acento de Wellingborough. Muchos eran amigos de Arnold. Luego volvimos en coche y a mí me habían pagado. Había tenido una gran noche y había hecho el papel de cocinero de 96 años. Creo que fue una idea de lo más valiosa. Me di cuenta de que no puedes meterle a la gente la cultura por la fuerza. Inspiró a mucha gente para revitalizar los centros culturales y de arte. Pero los Estados Unidos seguían siendo la influencia dominante. Una moda que arrasaba entre los jóvenes ingleses era el look o aspecto motero. Hablaba de rebelión y a los padres no les gustaba. El look rock and roll que tenía, por ejemplo, James Dean, les gusta incluso a los jóvenes de ahora. Consistía en camiseta blanca, vaqueros y chaqueta o cazadora de cuero. Los Beatles querían dar esa imagen y a la gente le sigue gustando. Hay una anécdota. Estaban de gira con Helen Shafiro, muy al principio. Iban a tocar en el baile de las juventudes conservadoras y no les dejaron pasar. No causaron problemas, pero no les dejaron entrar y se marcharon. Todo aquello tenía un tufillo depravado. No habían hecho nada, solo llevaban chaquetas de cuero negro. Pero Epstein se dio cuenta de que para atraer a más gente debían abandonar el look de cuero. Necesitaban una nueva imagen. Si querían que su música pop se oyera por todo el país, si la querían en la BBC, debían dar buena imagen. No podía ser dura ni peligrosa. Él les dio uniformidad. Les compró unos trajecitos muy monos. Les dio un par de consejos escritos. Sigo guardando las notas. No escupáis, no digáis palabrotas, no fuméis en el escenario. Paul lo aceptaba, pues no habían tenido un manager de verdad profesional. No habían firmado ningún contrato discográfico. Estaban abiertos a las influencias. John posteriormente me contó que odiaba los trajecitos. Eran bastante inusuales y chocaban un poco porque no se podían ver las corbatas al tener el cuello cerrado. Pero él les dio un toque elegante, como desastre, como las primerizas bandas de chicos, solo que ellos sí sabían tocar. Y Epstein quería atraer a los preocupados padres tanto como a los adolescentes. El mercado adolescente estaba preparado para un grupo inglés. Los Beatles entraron en escena.
En julio de 1962, Brian Epstein logró que firmasen con EMI. Epstein fue uno de los primeros en darse cuenta de que los 60 eran una década consumista. Para promocionar a su grupo, pidió a otro nativo de Liverpool que fuera su jefe de prensa. Me contuve y no respondí a Brian Epstein inmediatamente, porque mis padres y mi mujer me decían: ¿de verdad sabes lo que haces? ¿De veras vas a dejar una compañía internacional establecida y prestigiosa como Decca para asociarte con un tío que tiene una tienda de discos y un grupo de Liverpool? Y Corrin, mi mujer, me decía: nos acabamos de casar, vamos a firmar una hipoteca. Pero no pude resistirme. En esa época nadie, ni siquiera los propios Beatles, esperaban que la vida del grupo fuera a ser tan larga. Y al mismo tiempo, Brian Epstein decía: tengo un grupo que va a ser grande, quizá más que el propio Elvis Presley. A principios de los 60, los Estados Unidos eran un país joven y seguro de sí mismo, representado perfectamente cuando John Kennedy fue elegido presidente en 1960. The outstanding personality of the year. John Kennedy is elected to America's greatest political office. Youngest ever president, first Roman Catholic to go to the White House. What an amazing triumph. Kennedy era joven y moderno. Adoraba el nuevo poder de los medios para promocionar su imagen. Se deleitaba con los emocionantes desarrollos tecnológicos. En 1962, Kennedy hizo la primera emisión en directo vía satélite. I understand that part of today's press conference is being relayed by the Telstar Communications satellite to viewers across the Atlantic, and this is another indication of the extraordinary world in which we live. Mientras los Estados Unidos representaban la modernidad y el progreso, en Inglaterra había la creciente sensación de que el gobierno conservador estaba fuera de onda. Las cosas comenzaban a torcérsele al primer ministro Harold Macmillan. La primera señal de peligro se produjo en marzo de 1962, cuando por unas elecciones locales en Orpington, los conservadores perdieron uno de sus escaños más seguros. 4 meses después, Macmillan hizo cambios más que drásticos en su gabinete. Macmillan siempre presentaba la imagen de ser una reliquia victoriana imperturbable, pero lo cierto es que era astuto, felino, un político maquiavélico, y muchas de esas personas eran viejos amigos políticos suyos. Era gente que había trabajado para él, que le había sido fiel, y cuando la prensa contó la verdad causó asombro que fuera tan despiadado como para deshacerse de un tercio de su gabinete. La carnicería política más cruel de la historia inglesa. Se la llamó la noche de los cuchillos largos. Todos estaban de acuerdo. Macmillan se equivocó. Pero los días de Macmillan también estaban contados. La rebelión estaba en el aire. Había una nueva casta de estrellas del rock que no se comportaba en público. Y cuando la principal cadena de televisión, la BBC, se negó a emitir música pop en horario diurno, un grupo de pinchadiscos independientes se tomó la ley por su mano y creó una emisora de radio pirata. En marzo del 64, el pop comenzó a emanar de un barco abandonado en el Mar del Norte. This is Radio Caroline on 199. Millions of kids have learned to say I love Caroline. They laugh it up from 6 in the morning until 8 o'clock at night. El sistema, por así decirlo, seguía cerrándose ante todo lo que fuera demasiado novedoso. Los 60 comenzaban a florecer. Empezaban a pasar cosas. Creo que el poder establecido se estaba atando a un mástil contra los nuevos vientos que soplaban. Pero a la clase gobernante le aguardaba un shock. Mientras la música pop arrasaba, Inglaterra estaba a punto de conmocionarse con historias de espías, contraespías y señoritas de compañía.
Con los 60 se inició la era de los medios de comunicación de masas. Dieron oxígeno a la publicidad para promocionar a los Beatles. La radio y la televisión permitieron a la gente rendirse ante sus adorables personalidades. Había nacido la Beatlemanía. Top vocal group, the Beatles, naturally. They're a choice nobody will quarrel with. They've made the year's best top vocal disc. Los chicos de Liverpool demostraron que no hacía falta ir a un colegio privado para triunfar. En todas partes, desde los pisos del West End hasta los de protección oficial, se escuchaban las canciones de los Beatles, y su atractivo masivo estaba derribando barreras sociales. El chic norteño estaba de moda. Los Beatles no lo inventaron. Formaron parte de la ola de fascinación por ese estilo de vida. Y el gracioso acento de Liverpool de John se convirtió en algo encantador. Eso era lo mejor de los Beatles. En cuanto triunfaron y tuvieron personalidad propia, tocaron, cantaron y se comportaron como en su ciudad natal. Y para mí, que había crecido en los 60, que estaba trabajando en Londres por entonces, fue alucinante ver que procedían del mismo estrato social que yo. Sus fans adolescentes los trataban como a reyes. Pero en una actuación en el Royal Variety, a la propia familia real le esperaba una sorpresa. John Lennon se atrevió a gastar una broma a expensas de la clase alta frente a millones de telespectadores. Invitó a una audiencia cargada de joyas a sacudirlas a modo de aplauso. Fue la primera vez que una estrella del pop le habló a la realeza de tú a tú. Estaba en su presencia y les dijo que sacudieran las joyas, algo que unos años antes habría sido inaudito, pero que marcó el comienzo de algo. La enjollada audiencia se lo tomó muy bien. Pero el mensaje de los Beatles se oyó alto y claro. La era del respeto incuestionable había terminado. Durante los 50 hubo una desilusión generalizada. Parecía que la posición inamovible de la clase alta se había tambaleado. La gente estaba preparada para que se gastara una broma en un acto real. El descaro de los Beatles formaba parte de una tendencia más amplia que cuestionaba al poder establecido. El primer ministro conservador Harold Macmillan fue un objetivo fácil para una nueva generación de jóvenes escritores y cómicos. Sobre todo de licenciados de Oxford y Cambridge que se reían de los mandamases. En el gabinete de Macmillan casi todos habían ido a Oxford o a Cambridge. Muchos de ellos habían ido a Eton. Macmillan incluyó en su gobierno a parientes políticos. Se casó bien. La gente pensó que en la era de los colegios públicos, de la bomba atómica y el utilitario, aquello no encajaba. Al principio te asustaba ver a alguien siendo tan maleducado con los personajes públicos. Y sí. La sociedad se estaba fragmentando y en cierto modo era bueno, porque teníamos y seguimos teniendo mucho respeto por las diferencias sociales, pero era mucho peor antes de los 60. Cuando la BBC se unió al clamor general, fue obvio que algo estaba cambiando. En noviembre del 62, David Frost presentó el programa satírico That Was the Week That Was, o Así fue la semana. Fue impresionante ver que la gente a la que antes se le tenía un respeto enorme estaba siendo objeto de burla de forma despiadada y pública. Y además en la BBC, que hasta entonces había sido un respetable engranaje del sistema. Fue un shock, pero un shock muy positivo para muchos. Y como todo aquello que rompe tabúes, el placer y la comicidad de la época eclipsaron los posibles daños. Fue un punto de inflexión, eso es incuestionable. En la primavera del 63, los jóvenes cómicos recibieron un regalo cuando el mayor escándalo de la historia del gobierno británico salió a la luz. Las revelaciones tenían todos los ingredientes de una novela de espías. Lo tenía todo. Había espías rusos, señoritas de compañía y escándalos de sociedad. Tenía todo lo que la prensa popular y el público inglés adora devorar. El 22 de marzo del 63, el ministro de Defensa inglés, John Profumo, negó ante la Casa de los Comunes haber tenido una aventura con una señorita de compañía. 10 semanas después se supo que había mentido y se le obligó a dimitir. Por supuesto, no se puede obviar el hecho de que era un ministro conservador el que había mentido ante los comunes.
Y Macmillan, incrédulo ante lo que había pasado, procedía de un entorno donde esas cosas no se podían comprender de modo alguno. No ha vuelto a darse un escándalo parecido. Nada en la historia moderna inglesa se puede comparar con el escándalo Profumo, ya que monopolizó totalmente la atención pública, con una repercusión nefasta en el gobierno. Harold Wilson, líder del Partido Laborista, vio una oportunidad para capitalizarlo políticamente. El ministro de Defensa había compartido chica de compañía con un espía ruso. Se temía que se hubieran revelado secretos de Estado entre las sábanas. Wilson pronunció en el Parlamento un discurso magistralmente escrito, diseccionando sin piedad el manejo que había tenido Macmillan del asunto Profumo y señalando los riesgos de seguridad. Destrozó a Macmillan. Fue el peor día en los comunes para él y el mejor para Wilson. El mensaje básico de Wilson era que quienes gobernaban el país no deberían estar ahí, que no tenían formación tecnológica, que eran incompetentes, amateurs, además de ser obviamente inmorales y corruptos al mismo tiempo. Así que esto fue un ataque más amplio a su capacidad para gobernar. La ironía es que el propio Wilson sabía perfectamente que el problema de seguridad era mínimo. No había tal problema, ni riesgos de seguridad, porque Profumo nunca había compartido a la chica con un espía ruso. Eso era lo que la gente pensaba, pero jamás ocurrió. El espía ruso que realmente les tenía que preocupar era Kim Philby, jefe del servicio secreto inglés. Era doble agente para la Unión Soviética y le reclutaron como parte de un grupo de espionaje cuando estudiaba en Cambridge. El más astuto de todos era Kim Philby. En 1951 se sospechó de él, pero no se pudo probar nada. Y luego, en 1963, se pasó a la Unión Soviética. Y eso fue una humillación terrible para el servicio secreto inglés. A Macmillan no le pudo pasar en peor momento. Pero Wilson, que podía haber aprovechado esto en su propio beneficio, tenía otros planes. Wilson dejó escapar a Philby conscientemente. No se aprovechó del tema por una razón. Quería que Macmillan siguiera en el poder como líder conservador, porque sabía que podía vencerle. No quería que dimitiera por los escándalos, quería que siguiera ahí, aunque debilitado y dañado. Así funcionaba Wilson, era un maestro a la hora de confrontar a la gente. Wilson hizo bien en esperar. Unas semanas después de la traición de Philby, el gobierno Macmillan sufrió otro golpe: el informe de Lord Denning sobre el escándalo Profumo. Con su estilo sensacionalista se convirtió en un superventas nacional. El primer día vendió 100.000 ejemplares. El público estaba escandalizado y disfrutó con las historias de sexo, espías y escándalos políticos. Los poderes fácticos ya no volverían a gozar de respeto incontestable. La sociedad inglesa comenzó a soltarse. Diseñadores como Mary Quant provocaron un cambio radical en la forma de vestir de los jóvenes, con diseños divertidos y experimentales para la mujer moderna. Mary Quant, in her rainwear designs, evidently emphasizes that drab weather should be countered by gaiety, even in waterproofs. Yo iba a Harrods a comprar el material para las prendas, porque tenían todo lo que necesitaba. Yo quería telas para hombres, como la pata de gallo y los cuadros escoceses, cosas por el estilo. Y los mezclaba con telas de lo más femenino: satén, encaje y bordes delicados. Me encantaba la mezcla y sentirme pícara por estar usando botones de pantalón de hombre para mis preciosos vestiditos. Hasta los años 60 tenías que parecerte a tu madre. Tu primera ropa de mujer era idéntica a la de tu madre. Te peinabas igual que ella. Y de repente crearon moda joven. Mary Quant creció con ropa heredada y confeccionó sus propios diseños desde muy joven. En 1955 abrió la primera tienda en King's Road. Con apenas conocimiento del negocio, fue la primera en ofrecer moda joven, práctica y asequible.
Procurábamos mantenernos al día, pero todo iba demasiado rápido. Y no sabíamos lo bastante del capital obrero y todo eso. Tuvimos un éxito arrollador. Daba vértigo. Se formaban colas en la tienda y la gente compraba como loca. A veces incluso veíamos caballeros ingleses con su bombín golpeando en el escaparate con el paraguas. Escandalizados, pero sin poder explicar la razón del escándalo. Los Beatles venían al bazar y se compraban ropa. Y John se compró su famosa gorra. Ya en plena fama venían al estudio y todas las chicas que teníamos allí se desmayaban. In her own sample room, she turned her designs into clothes. They quickly caught on, not only in this country, but in many others. Her flair for design met with almost instant success. And without intending to, she soon became a one-woman export drive. En 1963, la ropa de Quant se vendía no solo en Inglaterra, sino en toda Europa. Y por fin, los Estados Unidos se rindieron a sus pies. Los americanos comenzaron a venir de compras y me decían a su manera campechana: nos vamos a llevar esto y a copiarlo por todo el país. Los Estados Unidos estaban estancados, en el sentido de que se habían quedado en el look de cuando la guerra, como la ropa de la guerra que se ve en las películas, y el maquillaje. Y cuando veían lo que había en Londres, empezaron a desmelenarse y a cambiar de opinión, como solo ellos saben hacerlo. Les encantaba y se entregaron por completo. La invasión cultural de Inglaterra en los Estados Unidos estaba a punto de comenzar, con los Beatles a la cabeza. Pero antes los Estados Unidos se tenían que recuperar de un gran trauma. El 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy fue a Dallas. Claro que recuerdo lo que estaba haciendo cuando mataron a Kennedy. Estaba en el colegio. Era la última clase del día. Y el director, Stanley Lorenzen, lo anunció por megafonía: han asesinado al presidente. Y la chica que tenía detrás, Mary Ann Golden, dio un grito y dijo: ¿por qué siempre matan a los grandes? A lo que Bob Gerrity, el chico 2 filas detrás de ella, respondió: la historia dirá si era un grande. Y luego una chica llamada Sue Geller dijo: Bob, ¿por qué no te callas? Kennedy se había convertido en un símbolo extraordinario de vigor y juventud para el público inglés. Kennedy era una figura muy atractiva, como lo fue la princesa Diana. Recuerdo que lloré cuando oí en la radio que lo habían asesinado. John F. Kennedy was given a state funeral at St. Matthew's Cathedral on the 25th of November. Afterwards, his body was laid to rest at Arlington National Cemetery. El día que asesinaron a Kennedy, los Beatles lanzaron su segundo disco en Inglaterra, que entró directo al número 1. Brian Epstein estaba convencido de que podían conquistar los Estados Unidos, pero si lo conseguían sería una hazaña extraordinaria. A los Estados Unidos siempre les han cautivado algunas cosas de Inglaterra. La historia, esa excentricidad, el acento. Claro, eso vendía en los Estados Unidos, pero el pop no. El empresario neoyorquino Sid Bernstein lo veía de otro modo. Había leído sobre el éxito de los chicos en Inglaterra y quería ser el primero en introducirles en su país. Llamé a Brian. Se puso al teléfono con ese acento británico y yo oculté como pude mi acento del Bronx y le dije: señor Epstein,
Me encantaría presentar a sus chavales, a su grupo en los Estados Unidos. Y me dijo, ¿y por qué quiere suicidarse? No consigo que los emitan en los Estados Unidos. Brian no quería lanzar a los Beatles a un mercado no preparado y cerró un trato. Acordamos concedernos un año. Eso sería el 12 de febrero de 1964. Pero me dijo, hay una condición. Si no se han emitido para octubre del 63, tenemos derecho de cancelación. Antes de que mataran al presidente Kennedy, los Beatles eran desconocidos en los Estados Unidos. Sus discos los distribuía EMI a una serie de discográficas, pero no pasaba nada. Y la primera canción, Lennon-McCartney, que entró en una lista norteamericana, era una versión de Del Shannon, From Me to You. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En enero de 1964, los Beatles se enteraron de que habían copado las listas estadounidenses. El 7 de febrero, los Beatles salieron del aeropuerto de Heathrow rumbo a América. Iban a enfrentarse al mayor reto de su carrera hasta el momento. New Yorkers turned out in force, and making allowance for an American accent, the screams might have been genuine Merseyside. Los Beatles alucinaron con la histérica bienvenida dispensada. Fue una estratagema publicitaria de último minuto de los promotores americanos que regalaron camisetas a las chicas que fueron al aeropuerto. Pero los Beatles iban a tener que ganarse ellos solos a la prensa. Fue entonces cuando se enfrentaron a la prensa. Esta acudió para destruirles y representaron la comedia de Liverpool. Eso fue lo que cautivó de ellos. How many are bald that you have to wear those big? All of us. I'm bald. You're bald? Oh, we're all bald. Don't tell anyone, please. I'm deaf and dumb too. Have you got a haircut at all? No. No, thanks. I had one yesterday. That's no lie. No, I think you missed. No? No, he didn't, no. You should have seen him the day before. Fue como una sirena generacional. Solo la oímos nosotros, pero respondimos a ella. Los Beatles no eran rockeros propiamente dicho. Quizá tuvieron su momento en Hamburgo, pero los veíamos como rockeros listos. Pero lo que se les daba realmente bien era componer. Yo intenté averiguar el porqué de su popularidad, porque la explosión de los primeros meses de 1964 fue impresionante. Y llegó abril, y tenían los 5 mejores sencillos de los Estados Unidos. Algo que nunca había pasado y no ha vuelto a pasar. Leí un libro de psicología que decía que un gran trauma, algo muy negativo, solo puede sustituirse con algo muy positivo. En otras palabras, el duelo por Kennedy requería algo positivo y con mucho poder. Supe que por eso triunfaron los Beatles. Le conté mi teoría a Paul McCartney una vez. Le pregunté si se lo había planteado y me dijo que no. Sigo pensando que tengo razón, pero el tío que lo vivió cree que no. La televisión también fue crucial para el éxito de los Beatles en los Estados Unidos. 2 apariciones en el programa de Ed Sullivan generaron nada menos que 73 millones de espectadores. Los Beatles se presentaron como los respetables rockeros que tus padres te dejarían escuchar. De hecho, a tus padres les encantarían. Yo vi a los Beatles en el programa de Ed Sullivan con mis padres, que eran cuarentones, y les gustó tanto como a mí, que tenía unos 16 años. Esa noche, cuando emitieron el primer programa de Ed Sullivan, Billy Graham, el evangelista, que nunca veía televisión porque lo prohibía la Biblia, rompió esta norma y los vio. Se dijo que en los 5 barrios de Nueva York esa noche no se robó ni un solo tapacubos. Según la policía, todo el mundo estaba viendo a los Beatles.
El hecho de que los Beatles pusieran el mercado patas arriba abrió las puertas de los Estados Unidos a muchos otros artistas que llegaron tras ellos. Cogieron el testigo de Bill Haley y de ese rock y lo exportaron a los Estados Unidos. Es una imagen que hemos estado construyendo desde entonces. Blair no podría haber hablado del concepto Cool Britannia si no hubiésemos tenido ese punto de referencia en los 60. Fue una época genial para tener un grupo y para experimentar toda esa explosión que fueron los 60. Pero sobre todo le dio a todo el mundo la sensación de que cualquier cosa era posible, no solo en la música, pero sobre todo en la música. Había un hambre insaciable de música pop. El éxito sin precedente de los Beatles representaba un sueño, y surgieron nuevos grupos por todo el país. Sobre todo lo que venía de Liverpool. Se empezó a crear una rivalidad y algunas de las bandas eran buenísimas. Las del sur eran buenísimas, pero creo que los Beatles ejercieron una influencia notable. Sobre todo en el tema de la composición. Fueron los primeros grupos en escribir sus propios temas, grabarlos y tocarlos. Eran fantásticos. Lo que realmente estaba pasando a principios de los 60 fue que de repente, gracias a los Beatles, todo cambió socialmente. Daba igual de dónde vinieras o de qué clase social. Si tenías la formación adecuada, la personalidad, los contactos, si triunfabas, tenías libertad total y eso era alucinante. Alcanzar las estrellas ya no era imposible, ni algo reservado para unos pocos. Los Beatles, con sus orígenes humildes, lo habían demostrado. Nobody is going to challenge this award. The Beatles, voted World Top Vocal Group. Roger Moore's there to make the presentation. Los Beatles tuvieron un enorme impacto positivo en el pueblo inglés. En contraste, el gobierno parecía anticuado. Cuando el primer ministro Harold Macmillan dimitió en octubre de 1963, los conservadores cometieron el terrible error de escoger un nuevo líder de similar imagen y comportamiento. Los conservadores querían a alguien joven, alguien de clase media, que supiera conectar con el gran público, alguien que diera una imagen británica, un nuevo líder que compitiera con Harold Wilson. Y lo que tuvieron fue a ser Alec Douglas, el 14º duque de Home, un terrateniente escocés. Los laboristas no daban crédito, tampoco la prensa, ni siquiera los propios conservadores, porque ellos esperaban que los liderase un hombre más joven. Las clases altas no entendieron que no podían estar siempre en el poder. Había nacido una nueva aristocracia. Las elecciones generales de 1964 fueron la primera campaña totalmente televisada. El líder de los laboristas, educado en colegios públicos, Harold Wilson, ofrecía a los votantes una Inglaterra nueva y moderna. La televisión llevaba a los líderes de los partidos a las salas de estar y hasta a los dormitorios, si eras lo bastante tonto como para ver la tele en el dormitorio, o lo bastante rico. Fue un impacto colosal por la forma de comportarse de la gente y de salir en televisión en plena campaña. Se convirtió en una pieza clave para el resultado electoral. Wilson era muy consciente de cómo aprovechar lo que le brindaba la nueva era mediática. Un líder nuevo necesitaba amigos nuevos. A Harold Wilson le impresionaban mucho las estrellas y quería codearse con famosos en el número 10 de Downing Street, como ha hecho Blair muchos años después. Le gustaba agasajar a las celebridades a toda costa, incluso invitando al mejor grupo de pop de la época, en su caso los Beatles. I'd just like to say the same as the others. Thanks for the Purple Hearts. Silver. Oh, yeah. Sorry about that, Harold. Thank you. Wilson flirteaba con los famosos para aumentar su popularidad durante su campaña, mientras el Partido Conservador parecía confiar en los viejos mantras. They say it'll be a close thing, whether the old place remains the same or finds itself under new management.
El Partido Conservador demostraba tener cada vez menos respuestas, tan solo recortaba servicios públicos sin ofrecer nuevas perspectivas. Básicamente, la gente se hartó. También era una época de cambio secular. La gente quería que el gobierno hiciera algo con el paro, la educación, la sanidad. Los laboristas daban respuestas y los conservadores no. Pero cuando se supieron los resultados, la cómoda mayoría de los laboristas no se materializó. Wilson iba a gobernar con solo 4 escaños de ventaja. El diputado laborista de Leeds recuerda la decepción. Vimos cómo la mayoría se nos iba de las manos mientras viajábamos de Leeds a Londres. Y obviamente nos iba a resultar muy difícil sobrevivir a aquello. Era obvio que llevaban fuera del poder mucho tiempo y habían estado muy divididos en la oposición. Así que la gente todavía dudaba sobre si los laboristas podrían cumplir con su programa. Solo hay una razón por la que la oposición gana las elecciones, y es el estado de la economía. No hace falta mirar en ninguna parte, ni hablar de asuntos exteriores, ni ponerse a filosofar. Solo hay que ver cómo va la economía y si ésta refleja datos de desempleo, de amenaza a la calidad de vida o de lo que sea, los gobiernos pierden y la oposición gana. Puede que la victoria de Harold Wilson no fuera arrolladora, pero había una sensación real de que ofrecía una nueva perspectiva a Inglaterra mediante la innovación tecnológica. Wilson no solo prometía un mundo mejor, prometía un mundo mucho mejor, más brillante, más moderno, en el que todo el mundo iba a prosperar, en el que las distinciones sociales quedarían eliminadas por la modernización, y en el que, en virtud de la revolución tecnológica que él predicaba, se estaba gestando una nueva Inglaterra de monorraíles y aerodeslizadores. The range of man's creative genius is infinite. He's progressed from stone club to guided missile, and from the exploration of Earth to the conquest of space with artificial satellites. A comienzos de los 60, los científicos prometían un mundo nuevo. Desde las páginas de los cómics de Dan Dare salían rayos láser, mochilas de propulsión y robots domésticos. Oscar, the radar vacuum. Los transistores llevaron la música a las habitaciones de los adolescentes. Y los ingleses con orgullo desvelaron un gran avance tecnológico, un avión que podía despegar verticalmente. Straight up. Once again, we owe our thanks to science. Creo que la gente de los 50 y principios de los 60 tenía un enorme optimismo y una gran fe en que la ciencia traería consigo un nuevo mundo lleno de posibilidades e igualdad, eliminando las necesidades y la enfermedad. Y tenían razones fundadas. Las vacunas, los coches, la televisión, los aparatos domésticos que ahorraban trabajo, eran productos de la ciencia. Estas cosas han transformado la vida de la gente. Y por eso cuando ves películas de los 50 o 60 en las que imaginan el futuro, es completamente distinto a esta sociedad. Se imaginan un desarrollo continuo. Había una gran fe en el futuro. Look, tomorrow's TV telephone is here now. Good afternoon, Miss Dean. Any messages? A couple, sir. Wonderful. But there are a couple of snags. It could just catch you off your guard. Oh, I'm sorry, dear. I'm working late tonight. Oh, not again. Cuando estudiaba arquitectura en los 60, me dijeron que en el tercer milenio ya no habría edificios de oficinas, que las ciudades serían sitios donde nos divertiríamos y que viviríamos y trabajaríamos en lo que se llamaba la villa electrónica. Yo iba a vivir en Rutland y tendría una habitación entera reservada para un ordenador de válvulas con el que podría hacer todos mis diseños y enviar mensajes a todo el mundo. Todo con máquinas que parecían salidas de cómics y vestido tipo Star Trek, un mono de licra con botitas de duende. El mundo moderno es muy decepcionante. El hombre de la bata blanca en el laboratorio, con su maquinaria plateada brillante, era el que iba a diseñar nuestro futuro, que iba a ser fantástico. Entre lo que prometía la ciencia estaba que tendríamos mucho más tiempo libre y que nos desharíamos de algunas de las cargas que tiene la vida.
Just imagine the scene when Mr. and Mrs. 2000 sit down to breakfast with their very own automatic au pair, which makes this pop-up toaster seem primeval. As an armour-plated home help, it costs £7,500. This idyllic breakfast scene illustrates the ingenious intricacy that can be applied to complicated but repetitive industrial manoeuvres. And while Mr. 2000 goes off to his work, naturally he'll be a computer programmer, the missus can settle down to the high life and enjoy watching someone or thing get on with it. It's well worth celebrating. A finales del 64, Inglaterra había cambiado. Los Beatles habían llegado. Las barreras sociales caían y la sociedad avanzaba imparable hacia la era moderna.